Saludos jóvenes, continuamos entonces con nuestro curso de derivada y vamos a revisar ahora la derivada de una función logarítmica, pero logarítmica no natural, sino logaritmo vulgar. Si la función f de x es el logaritmo en base a de la función f de x, entonces su derivada va a ser igual a f' entre logaritmo natural de f de entre logaritmo natural de a por f. Puse f de a, debe ser f de x. Vamos a organizar esto acá un poquito. Vamos a hacer lo siguiente. Lo primero aquí que vamos a quitar f y vamos a poner g. Vamos a poner g por el asunto de que ya estamos usando a f como nombre de la función principal. Entonces aquí también vamos a poner g'. Y aquí también vamos a poner g. Pero bueno, aquí va a ser entre g de x. Bien. La base es a. Entonces la derivada va a ser esto. Esta va a ser mi derivada. Esta. Para nosotros hacer esto tenemos que hacer uso de un cambio de base. O sea, recordar que vamos a hacer un cambio de base. Lo vamos a poner por aquí. Recuerde que el logaritmo en base a de algún número le vamos a poner x. Va a ser igual al logaritmo natural de x entre el logaritmo natural de a. Lo que estamos diciendo es que para hacer el cambio, esa es la fórmula para el cambio de base. Eso significa que si yo quiero llevar a un cambio de base diferente, a una base diferente, un logaritmo, simplemente divido el logaritmo dado, divido el logaritmo del número entre el logaritmo de la base, pero en la base que a mí me interesa. En este caso uso el logaritmo natural porque ya yo conozco la derivada de un logaritmo natural. Pero eso se podría hacer perfectamente para la derivada de cualquier logaritmo. Es decir, yo podría decir perfectamente que el logaritmo en base a de x es igual al logaritmo en base 5 de x entre el logaritmo en base 5 de a. O sea que eso está correcto. Lo que pasa es que yo no conozco esto. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es usar el logaritmo natural porque es lo que yo puedo utilizar sin mayores complicaciones. Ya conozco esa derivada. Bien, entonces vamos a continuar y vamos a derivar esto. O sea, yo puedo decir perfectamente derivando este cambio de base. Bueno, la función, aplicando la función, yo voy a tener entonces que la función f de x, que el logaritmo en base a de la función f de x, que es la función en cuestión, va a ser igual al logaritmo natural de le puse f y es g, ¿verdad que sí? Que sería el logaritmo de la función f va a ser igual al logaritmo natural de g de x dividido entre el logaritmo natural de a. Bien, nosotros sabemos también que esto va a ser igual al logaritmo, bueno, aquí hay un 1 delante que no se marca, vamos a marcarlo en verde, ahí hay un 1, entonces voy a tener entonces en este caso 1 entre el logaritmo natural de a por, y aquí vamos a tener entonces el logaritmo natural de g de x. Aplicando derivada, esto va a ser entonces el logaritmo en base a de f de x. Aplicando derivada en los dos lados, yo puedo decir que la derivada con respecto a x, ahora del logaritmo en base a de f, va a ser igual a 1 entre el logaritmo natural de a, por el asunto de la derivada de un número por una función, por la derivada con respecto a x del logaritmo, bueno, aquí sería el logaritmo natural de g de x. Bien, yo conozco, el primer miembro yo no lo conozco, pero el segundo sí. Esto sería entonces 1 entre logaritmo natural de a por esta derivada me da g' de x entre g de x. Por lo tanto, nosotros podríamos decir finalmente que la derivada con respecto a x del logaritmo en base a de f de x va a ser igual a g' de x dividido entre el logaritmo natural de a por g de x. Ahí está. Entonces esta sería
nuestra regla para nosotros calcular la derivada de una función logarítmica que no es natural, sino logaritmo vulgar. Por ejemplo, aquí tenemos entonces en este caso dos ejemplos. Vamos a revisarlo. En el primer caso nosotros tenemos que la derivada va a ser igual a, vamos a plantearla, que sería la derivada con respecto a x de x al cuadrado menos 1 dividido entre el logaritmo natural de 3, que es la base, por la función x cuadrado menos 1. Esto sería 2x arriba, que es la derivada, y en el denominador logaritmo natural de 3 por x cuadrado menos 1. Esta sería entonces la derivada. Miren que es un procedimiento bastante sencillo. Es igual que el logaritmo natural, pero se le agrega el logaritmo natural de la base, que es diferente de e, por eso es diferente de 1. Aquí va a pasar lo mismo también. La derivada va a ser igual. Planteamos la situación. Arriba tengo la derivada con respecto a x de seno de x. En el denominador tengo el logaritmo natural de 1/2 por seno de x. Esto sería derivada de seno da coseno. Y en el denominador tengo el logaritmo natural de 1/2 por seno de x. Vemos que esto sería y' igual, aquí hay un 1 arriba, vamos a ponerlo en verde, hay un 1 entre el logaritmo natural, que sería 1 entre el logaritmo natural de 1/2 por coseno sobre seno. Eso me daría entonces, vamos a escribirlo, coseno de x sobre seno de x. Esto sería y' igual a 1 entre el logaritmo natural de 1/2 multiplicado por la cotangente de x. Nosotros sabemos que la cotangente de x es coseno sobre seno. Puede ser también que y' va a ser igual a la cotangente de x dividido entre el logaritmo natural de 1/2. Ahí está. Esta sería entonces la derivada. Miren que es un procedimiento bastante sencillo, no es un procedimiento complicado. Usted lo que tiene que tener bien claro qué tipo de expresión hay para usted poder trabajar sin mayores problemas. Entonces ahí tendríamos la derivada de una función logaritmo que no es logaritmo natural. Continuamos.